Estamos reunidos este viernes 14 de noviembre de 2025, listos para la semana número 4, sesión número 8, em, para tratar lo referente a eh, la semana de integración, la última semana del módulo y la última sesión del módulo también, en el cual nosotros vamos a em, ver los últimos lineamientos, los toques finales, por decirlo así, sobre un texto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunos pendientes que nos quedaron el otro día, referentes referentes a los, eh, al proyecto integrador, ¿no? Entonces, esa parte es la que a mí más me interesa, este, porque les va a evitar muchos conflictos, digámoslo así. Estos conflictos están relacionados con detalles mínimos y por ahí me llegaron un par de proyectos integradores que también me gustaría darle salida o dar explicación de por qué califiqué de esta forma y cuál es el valor que tendría. Expliqué la rúbrica el otro día de manera más o menos profunda y hoy me voy a enfocar a que ustedes puedan revisar bueno, la rúbrica no, ya la revisamos el otro día, pero me voy a enfocar a que ustedes puedan, eh, ¿cómo decirlo? Em, re- eh, digamos, opinar al respecto de algunas tardes, de algunos trabajos, para poder revisarlos con congruencia cuando tengan que aplicar los criterios a su mismo trabajo. Buenas tardes, David. Entonces, esto es lo que vamos a comenzar, ya, porque si no, después nos gana el tiempo y prefiero un poco que a veces tengamos ciertas preguntas hacia el final y no al inicio, ¿no? No hasta ahora que lo tengamos ahí. El objetivo de la sesión número 8 y conocimientos previos, los temas de la semana, lo que hay que saber, las reglas de comunicación virtual, el foro integrador foro integrador y foro de proyecto integrador y foro de integración, lo que tiene que ver con el plagio, un poquito enfocado al foro, las actividades de reforzamiento, eh, las dudas generales que ustedes tengan y los temas de la sesión número 8 es la última sesión, entonces ya no hay otra más. Algunas recomendaciones finales para el fin del módulo. Bueno, aquí están las reglas de comunicación virtual. Vamos a arrancar lo más rápidamente que se pueda. Reglas de comunicación virtual. Saludar antes de iniciar la conversación, respetar postura de los miembros, escribir correctamente el nombre de la persona, ser claro y cortés, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales, respetar privacidad de la información, ser breve y conciso, asegurarte de indicar con exactitud donde tuviste los comentarios, datos o cualquier otra forma de información con los que complementes tu aportación. Como le comenté a un par de compañeros que entregaron ya los proyectos, es indispensable y hasta necesario que ustedes coloquen fuentes de referencia porque utilizaron cosas en el proyecto. Por ahí alguna de sus compañeras hizo una pregunta muy interesante que era ¿por qué tengo que colocar fuentes si estoy hablando de mi experiencia? Y eso es completamente cierto. Sin embargo, no es lo único que estás evaluando. ¿A qué me refiero con lo único que estás evaluando? Es decir que no solamente eh, no solamente estás revisando cuál es tu experiencia en el módulo, como lo indica la primera parte del proyecto integrador, sino que estás colocando también algunos temas de la sesión. Si bueno, si viste el video o revisaste el formato en el cual tienes que hacer esto del proyecto, tú te darás cuenta que dice no olvides colocar, y ahí vienen algunos temas que se han desarrollado durante este módulo. Entonces, la idea es esa, que compartas tu experiencia durante el módulo, pero al mismo tiempo que la reiteres o que funcione a partir de un tema que tú quieras explicar. Entonces, por lo tanto, ahí sí habría un texto, perdón, ahí sí habría fuentes de referencia y varias fuentes de referencia. Si hablaste de Frankenstein y demás, pues estás consultando la obra. Entonces no está citada, pero sí estás utilizando fuentes. Entonces me tienes que decir pues, qué fuentes utilizaste para que podamos revisar mejor cuáles son los parámetros que tú estás considerando a la hora de hacer tu actividad integradora o proyecto final y
qué temas vas a explicar, cuál es el que más te gustó, cuál es el que menos, en cuáles tuviste más problemas, cuáles podrías leer de ahora en adelante, te gustó leer y quieres seguir avanzando en este camino, o sea, no sé, de pronto son varias cosas que ustedes pueden revisar y repito, eh, son importantes todas en función siempre de que puedan ser estrictos en función del manual de citación de breve línea C, pero también que puedan ser, que tengan conciencia de que si van a utilizar un texto literario o el que texto que sea, lo pongan, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada más es una precaución para evitar plagio, ¿no? Se ponen las fuentes de referencia porque evitan el plagio. Y eso es algo que me gustaría que tomaran en cuenta. Vamos a adelantar con una especie de calentamiento, este, que también nos quedó pendiente un poquito la semana pasada, pero vamos a hablar, ahorita me voy a regresar un poquito. Eh, Ahí no, espérenme, es que lo tenía por acá. Recuerden nada más que para el foro de integración, esta es una de las últimas participaciones. Esa debería ponerse en teoría el día de hoy. Entonces, bueno, avanzando un poco hacia la parte de nuestro organigrama, de nuestra planeación de hoy, les recuerdo nada más que el objetivo de la sesión de hoy es que ustedes puedan revisar y dar a conocer los componentes principales de la semana número 4 del proyecto integrador y del foro de integración. Lo más importante es que ustedes puedan revisarlos y saber básicamente que eh, cuáles son los lineamientos, el valor que tiene, que de hecho lo voy a presentar en un momento, eh, que es es las actividades y evaluación, véanlo cómo está acá, que serían de semana 1 a 3, es bastante estable, y luego tenemos uno de emoción socioemocionales de 10%, por esta semana número 4 tenemos un 30 con el proyecto integrador, un 8% con el foro de integración, un 5% con la autoevaluación y por ahí resta un 5% con la actividad en plataforma, que entonces, bueno, pues ya nada más sería ese para darles el 100% y pues ahorita el proyecto integrador puede definir un poco hacia dónde y cómo va su calificación, ¿no? Entonces creo que me parece a mí que puede ser importante, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Es lo que quería marcar. Por el otro lado, de lo que se trata esta semana y el otro objetivo de la sesión es que ustedes puedan recordar algunas cosas que se pudieron haber aprendido en las sesiones pasadas, en particular en las 3 semanas previas a esta. Todos los componentes o los componentes más importantes están descritos ahí. Las primeras 3 filas de manera horizontal son las que van a marcar el rumbo de qué es lo que ustedes deberían considerar mejor, es decir, qué es lo que deberían colocar, ¿no? Poner atención, puede ser una inspiración para su historieta, pero también puede ser un recordatorio de cosas que pudieron fallarles o que están más afectos a considerar, ¿no? Entonces, desde cosas como la literatura en México, la pluriculturalidad, que también hablamos en la sesión, en la actividad integradora número 4, donde hablamos sobre los poemas en náhuatl, hasta fondo y forma, que trabajamos, este que voy a circular acá. Trabajamos fondo y forma en las actividades integradoras 4, 1 y 2 también, por favor. Entonces, bueno, son ejemplos, todo lo que hemos visto ha sido, digamos, respaldado por actividades. Cualquier cosa que esté ahí será respaldada por actividades. Por lo tanto, no tendremos que hacer una gran investigación para darnos cuenta que muchas de las cosas que estamos viendo, de las que están viendo ahí en particular, ya tuvieron un desempeño a través de una actividad integradora. Las que no tuvieron un desempeño así son las que están abajo, que son estas. Producción de textos, bueno, cómo hacer una historieta y cómo usar Pinkston. Ahorita me voy a dedicar, lo primero que vamos a hacer es revisar el video. Nosotros revisamos de la onomatopeya y luego de las raciones historietas. Este más bien es un aspecto técnico, es decir, para que queden un poco más bonitos sus, sus, sus historietas o sus cómics, ¿no? Entonces ahorita lo voy a poner, pero antes quería hablar un poco de esto de producción de textos.
es una producción de textos, tiene que ver mucho con la forma en que ustedes construyen un texto, en particular el guión del borrador para la historieta. Se les pide que antes de colocar la historieta hagan un borrador que les va a permitir como guía cuando tengan que hacer el texto, ¿no? Entonces, creo yo que pueden estar revisándolos ahí y que eso va a permitir que ustedes se basen en el guión como si fuera un dibujo previo para que cuando tengan que hacer su cómic, pues sea mucho más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, el proceso tiene que seguirse desde estos puntos. Conocimiento del escritor, o sea, ustedes van a ponerse en el lugar del escritor. Dice, requiere conocer sobre el tema. El tema, recuerden que es libre, pero de la semana integradora, o sea, de la sesión de la semana 4 o las previas. No se vale. Me han puesto en algunos temas que no tienen nada que ver con la materia. Me encantaría leer esos, pero tiene que relacionarse de alguna forma con los contenidos de las sesiones o del módulo. Si no, pues va a ser un poco raro, la verdad, hacerlo de esa forma. Hablar y no cumple los lineamientos que tienen. Hay muy buenos trabajos, pero por ahí me parece hay uno que no tiene nada que ver con lo que se dijo, ¿no? Ahorita que veamos algunos, que esté el video, yo voy a revisar también algunos de los que ya no les pude poner el miércoles, pero los voy a poner hoy. Voy a ponerles bastantes hoy, David. Es decir, vas a revisar y a darme tu opinión de cuáles son las cosas que a tu parecer están bien, muy bien o excelentemente bien en una historieta y cuáles no están tan bien, ¿no? Sería como el caso. Y por ahí hay gente que me ha preguntado también que se queda sin ideas. Y esta es la idea, y esta es la parte que me gustaría mostrarles este cuadro. ¿Cuál es el proceso? La generación de ideas, el proceso de planificación, el subproceso de generación de ideas, organización y establecimiento de objetivos. De esa forma podemos ir trabajando. Repito, esto es solamente para el borrador, no tiene otro objetivo. Recupera la información relevante, rescata de la memoria información sobre el tema, lo traza estrategias, organiza un plan de escritura, ¿no? Entonces, eh, guiar el proceso de composición. Aquí, textualizaciones, más bien ya cómo escribirlo, trasladar ideas, es decir, el acto de escribir. Y la revisión sería coherencia del discurso, sintaxis, intencionalidad, expectativas, contexto. En realidad nosotros no tendríamos que revisarlo tanto. Obviamente la ortografía y la redacción son importantes, pero como no es un trabajo escrito, sino un trabajo, digamos, auditivo, escritural, es decir, una historieta funciona como auditivo, perdón, como visual y también como literario. Entonces creo que deben considerar esa parte, ¿no? Eh, Esto ya lo pusimos. Y lo que quería abarcar acá es eh, esto de cómo hacer una historieta, que ahora sí es el video. Este video lo vimos, recuerden por favor, no lo olviden, debe llevar onomatopeya, diálogos, bocadillos o globos de diálogo y viñetas también, que son divisiones. El mínimo son 9, el máximo son 20. Entonces por ahí traten de cumplirlo y revisen sus fuentes de referencia también, porque son los requisitos básicos para obtener una buena calificación. Fuentes de referencia, que tengan onomatopeyas, que tenga todos los elementos que le hacen un cómic, porque si no ponemos estos elementos de interacción, de personajes, de historia, simplemente parecería una presentación y eso pues, no tendría tanto sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son las partes de un cómic muy bien explicadas y ahora va a ser, en realidad no es cómo hacerla, este video es un poco engañoso en ese sentido, es más bien cosas que pueden mejorarla. Si ustedes ya lo tienen, esto hace que sea mucho más atractivo para mí a la hora en que yo lo estoy leyendo. Por eso me parece interesante este video. Y luego aquí explica nada más cómo crear un cómic en PowerPoint, por ejemplo. Pero aquí nos dicen, déjenme ver si se puede aislar, cuál es la herramienta digital, por ejemplo, los pasos para aquellos que están indecisos todavía en hacer su cómic. Elige la herramienta, puede ser Canva, puede ser Pinkston, pueden ser los que les mostré el miércoles, que son varios, por lo menos hay 3 opciones. Pueden ser diapositivas de Google, puede ser cualquier otro sistema de presentaciones está bien, sin embargo, cuiden que no sea una presentación que tenga características del cómic, y eso ya lo explicó el video el miércoles. Define el tema, escribe el argumento, de qué se va a tratar. Esto es más bien lo que tiene que ver con una especie de guión, como veíamos ahorita. Determina características de los personajes, delimita el tiempo, el ambiente y los escenarios, estructura un esquema general, haz una lista con la descripción de las escenas,
Ay. Y manos a la obra. Elaborar un boceto en la secuencia de imágenes, es decir, una especie de guión, y es una lista con la descripción de escenas. Y manos a la obra, ¿no? Como dice ahí, eh, revisa este video para saber cómo hacer una historieta en PowerPoint. Ustedes pueden revisarla, no creo que sea, bueno, voy a ver si lo puedo poner, pero aquí lo que me interesa más es esta parte de narraciones o historietas porque les va a permitir poner una cosa que se llaman planos, plano secuencial, plano en primer plano, segundo plano, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí es la parte interesante. Ahora lo voy a poner. Antes de pasar a esto, perdón, David, nada más me vas a poner cómo esto, me vas a responder la pregunta, cómo esto podría ayudarte en tu historieta. ¿Cómo hacer una historieta? La historieta es una tira de imágenes, acompañada o no de texto, que usa ilustraciones y viñetas para comunicar una historia. La función de la historieta es informar, reflejar una problemática social, hacer publicidad, entretener o educar. La característica de la historieta es que es un relato visualizado con una estructura narrativa que puede hablar de cualquier tema. Antes de hacer tu historieta, necesitas saber cuáles son sus elementos. El personaje. Tu personaje protagonista debe tener un ideal y una filosofía de vida a través de la cual nos muestre su mundo. La expresión son las características fisionómicas que hacen único a tu personaje. Hay diferentes planos en las historietas. El plano detalle nos muestra un detalle, así como su nombre lo indica, de la expresión. El primer plano muestra los rostros, sirve para expresar sentimientos y emociones. El plano medio muestra a los personajes al nivel de la cintura. El plano americano nos muestra a los personajes hasta las rodillas. El plano general nos muestra un escenario del lugar en donde se desarrolla tu historia. La composición es el equilibrio entre los diferentes elementos que integran tu historieta. La iluminación va a permitir que exista dinamismo en las imágenes. El color sugiere emociones y sentimientos, como en este caso el color rojo nos muestra la sangre, la muerte, el dolor. Las figuras cinéticas crean sensación de movimiento, son esas nubecitas o las estrellitas que vemos en los cómics. Los globos nos indican la manera en la que habla tu personaje, si es un susurro, un grito, o si está llorando, pensando o conversando con alguien a la vez. La tipografía son las letras utilizadas en la historieta. Ahora sí, estás listo para hacer tu historieta. Solamente necesitas lápiz, papel y una cabeza llena de ideas. Elige un tema, haz una historia, desarrolla los bocetos, corrige y publica. Muy bien, entonces lo que vemos ahí, como en esta última parte, que voy a hacer ampliar, nos dice elegir un tema. El tema no puede ser tu experiencia del módulo o no solamente puede ser tu experiencia del módulo, sino que implicaría otros aspectos. Entonces ten cuidado nada más con hacerlo con inicio, clímax y desenlace, porque a veces solo son ideas sueltas o se presenta su experiencia. Tiene que contar una historia para que se pueda considerar un cómic. Si no, probablemente no cumpla los criterios mínimos para ser evaluado y su calificación será mucho menor. Lo de hacer bocetos, corregir y publica. No es necesario que me compartan los bocetos, pero más bien es una guía de cómo ustedes pueden hacerlo, ¿no? He visto varios porque he calificado ya algunos de los que ustedes han entregado de su generación y lo que he notado es que están olvidando colocar el tema. Mencionan un tema, por ejemplo, Frankenstein o Fondo y Forma. Lo mencionan nada más, pero no lo desarrollan. Y ahí dice claramente que lo incluyas tu texto, ¿no?
La idea es que demuestren ustedes que hay un aprendizaje. Si no demuestran que hay un aprendizaje, pues entonces, ¿cómo sabré? Suena muy extraño, pero suena tal vez muy repetitivo, pero ¿cómo sabré que aprendieron si ustedes no me colocan que aprendieron? La idea es que aprendan lo básico. Si me pueden hacer una historieta de del módulo, pues no va a haber mucho que yo pueda hacer por ustedes. En el sentido de decirme, pues, ¿qué aprendí? No lo sé, porque no lo estás demostrando a través del cómic. Ese es el problema, digamos, que yo alcanzo a percibir. Un problema además muy frecuente que yo he visto últimamente en sus trabajos y sobre todo esta semana que ha alcanzado a ver, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, ustedes son libres de revisar esta parte. Por ejemplo, esto de cómic para PowerPoint para niños, no es necesario que lo pongan, pero incluso este es un video para niños que les va a permitir hacerlo en PowerPoint. No estaría de más que lo revisaran. Si no sabéis dónde tenéis PowerPoint en vuestro ordenador, seguramente lo tendréis. También esto, no sé si aplica exactamente lo mismo para la suite de Google, es decir, para todos los programas que aparecen cuando tú tienes el correo con la terminación .edu.mx que nos provee Prepalina CEP, que está respaldado o anidado con Google. Entonces, bueno, ahí nada más. Ahorita si hay tiempo le doy salida. Lo que más me interesa, David, es que me digas por qué es útil este video que acabamos de pasar. No el del PowerPoint, sino el anterior, el de cómo crear una historieta. ¿Por qué te va a resultar útil o te podría resultar útil a partir de ahora cuando hagas tu cómic? Te leo. Mientras tanto, mientras David eh, contesta, vamos a ver los temas de la semana, que es una historieta, características, cómo hacer una, que ya vimos, no solo en el video, sino desde el anterior, desde el miércoles, y cuáles son sus temas favoritos. Deberían ir eligiendo, yo diría que un par de textos, ¿no? Me parece a mí que sería importante hacerlo de esa forma. Eh, eh, entonces, bueno, pues por ahí es más bien eso. Y esos son los temas de la semana. Mientras David me contesta, repito, ¿cómo les ayudo? ¿Cómo les podría ayudar el video de la semana de esta que acaba de pasar en la construcción de su historieta, ¿no? Eh, Hoy también me voy a enfocar a lo que dice también en la sesión anterior. Mi experiencia en el módulo 4 es una parte o la mitad, digámoslo así, lo que aprendí en el módulo. Este número 1 y 2 considero que son los más importantes. ¿Por qué? Porque van a hacer que yo equilibre las dos cosas que me está pidiendo el módulo en general. Compartir mi experiencia y el proyecto integrador también. Compartir mi experiencia del módulo, eso está bien, es importantísimo. Y que me digan qué aprendieron. Si no me dicen qué aprendieron, repito, está incompleto todo este proyecto, porque no podría tener certeza de cuál es exactamente lo que debo reforzar, ¿no? Y también lo que debo reforzar de cara al siguiente módulo, que sería el 5 de argumentación. ¿Qué es lo que podría mejorar? Me refiero a mi nivel de investigación para evitar el plagio, cuáles son los componentes que a mí me gustaría incluir, en qué me ayuda la escritura, en qué me ayudan los procesos de lectura para siguientes ocasiones, etcétera, ¿no? Recuerden que la comprensión lectora no está solamente en español o en la clase de literatura o en textos y visiones del mundo, que sería el nombre del módulo, sino que aplicaría, por supuesto, a reflexión propia sobre cómo me puede servir la escritura académica en otros contextos, matemáticas, física, química, etcétera, cómo va a servir todo esto para poder aplicar lo que aprendí en este módulo. Vamos a ver ahora sí, que es la parte donde yo quería entrar con David, y es, van a salir algunos elementos que se tienen que evaluar. Bueno, digamos, una evaluación informal. ¿A qué me refiero? Dice, ya tenía pensado cómo hacer mi cómic, pero el video me ayudó al de hacer expresiones, ya que no lo tenía en mente así muy detallado, pero veo que sí me puede servir bien, muy bien. Lo importante es que como se pide en el texto,
en el proyecto integrador, perdón, de la misma manera que se está pidiendo, es que ustedes puedan demostrar que aprendieron algo. Lo que dice aquí, por ejemplo, en la historieta. ¿Qué necesito? Bueno, que entregaré un documento. En el texto es que organices los pasos para analizar un texto literario, incluas el enlace de una historieta. No es lo único, pero como dice aquí, tu calificación depende que el enlace sea visible. Y aquí, ¿cómo lo realizaré? Instrucciones, el formato, que ya vimos, y lo que más me interesa a mí es la parte general o final, digámoslo así, ¿no? Entonces, estas son las características. La rúbrica la vimos también el otro día, que era esta. Entonces, vamos a ver desde puntos técnicos. Nada más, denme un minuto para abrir los cómics y entonces ya voy a este, revisar con ustedes. Listo. Ahora sí, David, vamos a nombrarlos como uno, 2, 3 y 4. Es decir, voy a poner 4 historietas. Le voy a ir pasando despacio. No es necesario que lo leas, pero quiero que me digas, si tú fueras el autor de esta obra, de este cómic, ¿qué le podrías mejorar? Más bien, si tú fueras la persona que lo lee, ¿qué le podrías mejorar y qué no le podrías mejorar? Es decir, ¿qué podrías incluso tú utilizar en tu propio cómic para tu beneficio, sin plagio, por supuesto? ¿Y qué son cosas que le sugerirías mejorar? Recuerden que hablamos desde la empatía y las reglas de la etiqueta. No le digo que está mal, sino qué podría mejorar. Son dos cosas diferentes. Y por el otro lado, qué hizo bien, ¿no? Que es donde deberíamos empezar. Entonces, bueno, va el primer cómic. eh, Exactamente, tal cual así, David. Nada más repito, hay que seguir reglas de la etiqueta y ser conscientes de no herir los sentimientos de las otras personas y de utilizar siempre creo que podrías mejorar en lugar de está mal, por ejemplo. Y creo que está muy bien tal cosa, ¿no? Entonces va el primero. Son 4 por ahora, veremos si hay más y ya vamos a ir con sus opiniones. Más o menos va a tomar unos 4 o 5 minutos cada uno de ellos. Algunos son más extensos, pero bueno, le voy a ir pasando poco a poco y tú lo vas escribiendo. Trata de revisarlo. eh, Trata de escribir tu comentario hasta el final, ¿ok? Va el primero de ellos. Listo. Este es el primero. Déjame regresar un poquito. Ahí está. El cómic se llama Textos Literarios. Vean cómo avanza. Yo me voy a callar en realidad para darle pie a David. Nada más no te olvides del video que vimos el miércoles que tenía que ver con las características de un cómic. Entonces, ojo ahí. Sigo.
Listo. Ejemplo, primer ejemplo. Ahora sí, David, este no fue tan extenso. Sé que no lo pudimos leer completo, o sea, no pudiste leerlo completo, pero de los aspectos generales, ¿qué te parece atractivo y qué tal vez podrías cambiarle? Dice, me gustó el cómic, pero veo que no está muy detallado. Yo lo que mejoraría es el escenario porque se ve que solo es una pared y una ventana. Bien, esos no son aspectos que le den más calificación, pero ¿cómo ves tú? Pero obviamente es más atractivo y eso está muy bien. ¿Cómo ves tú, David, el aspecto de la información? ¿Cómo ves tú esa parte? El aspecto de la información. Hola, buenas tardes, Briseida. Estamos criticando en el buen sentido eh, las algunos cómics o historietas como proyectos integradores que han entregado generaciones pasadas. Por ahora solo eso. Estamos en eso y después hice una explicación general y puse el video uno de cómics que puedes ver más adelante. No hay ningún problema en ese aspecto. Eh, Vamos con el segundo, por favor, David. Vamos con el segundo y Briseida, la segunda historieta que vamos a revisar hoy. Repito, me pueden decir me gustó, no me gustó, pero siempre con respeto. Segundo, listo. Este no tiene título como tal. No lo van a leer completo, pero considero que es importante.
Listo. Segundo. Los leo más bien, Briseida y David. Dice, está cool, pero se me hizo aburrido. Aparte no veo ninguna onomatopeya. Bien, bien observada esa parte. Está lindo, pero sería eso. Está un poco aburrido. Me refiero a que está vacío. Me gusta la manera en que lo hice. Está hecho con Pinkston. Programa Pinkston. ¿Ok? Te leo David y luego ya paso al tercero. Dice, me gustó mucho el cómic, pero estuvo un poco aburrido. Está muy colorido y detallado. Pero los personajes están en blanco y negro. Lo que mejoraría es que tuviera color y que tuvieran onomatopeyas. Sí, claro, pero no todo está blanco y negro. De hecho, algunas partes sí, no entiendo a qué se refiere tal vez eso. Puede ser un flashback, lo cual es una buena herramienta. Ok, gracias a ambos. Vamos con el tercer ejemplo. Déjenme cerrar. Ay, no, espérenme. Tercer ejemplo. Déjenme cerrar el anterior. Listo. Va el tercero. Tiene una pequeña introducción.
Listo, los leo. Nos va a faltar uno más. Dice, muy original, no me esperaba una historia así. Me pareció muy bien que haya sido hecho con inteligencia artificial, sí, claro. Y le da originalidad y personalización. Muy bien. Eh, gracias, Briseida. Y nos falta David con este tercer ejemplo. No hay billetes propiamente, pero se me hizo bien. Sí, claro, propiamente como tal no hay, pero se entiende que cada una de ellas lo es. Ahí sí funciona. Escuchamos a David. Leemos a David, mejor dicho. No entendí exactamente lo que me quiso enseñar, pero está muy detallado y colorido el cómic y con muchas expresiones y eso me gustó. Era una historia como del futuro que también tenía que ver con el tema de lenguas originarias, lenguas indígenas. Entonces por ahí creo que iba más bien un poco por eso. Pero bueno, vamos a ver el último del día de hoy. Ay. Sí, claro, por eso tenía como medio ininteligible. Va el último, el mismo ejercicio. Un segundo, voy a salir un poco de cámara y regreso en un momento mientras los dejo leyendo. No me tardo absolutamente nada.
Listo, una disculpa. Sigo. Listo. Los leo. Dice Visaya, no me pareció tan original o diferente porque usó exactamente las mismas imágenes en casi todas las viñetas. Muy pocas onomatopeyas, demasiado texto en los diálogos, por lo tanto se me hizo ciertamente aburrido. David, te leo. Gracias, Briseida. El día de hoy lo que me proponía es que ustedes revisaran esos cómics para que se hicieran una idea de cómo va el suyo y cuáles son las posibilidades que tienen si se olvidan de onomatopeyas, de globos de diálogo, de viñetas, de bocadillos, etcétera, y del texto. Casi todos los cómics que reviso se olvidan del texto en la parte superior, que ese es muy explicativo porque el diálogo en sí no puede ejemplificarlo todo. Sin embargo, cuando hablamos solamente de ese aspecto, puede ser que sea muy útil siempre y no olvidar colocar el texto hasta arriba de la viñeta. Esa es la parte que, repito, a mí que más me interesa, que me interesa muchísimo a mí, ¿no? Vamos con David, cuando termine David, y vamos cerrando por el día de hoy y el módulo. De todos modos, voy cerrando nada más la sesión de hoy y el módulo mientras David termina. Más las últimas consideraciones, las consideraciones finales para ustedes serían que más allá de lo que ustedes consideren, eh, más allá de lo que ustedes estén dispuestos a hacer, no olviden tres cosas. Uno, compartir su experiencia en el módulo. En algunos casos, por ejemplo, se inventaron una historia. Ahí no los penalizo porque para ustedes eso aprendieron en el módulo, a crear historias. Está bien. Segundo, eh, no olviden colocar un tema o varios temas y desarrollarlos. No basta con mencionarlos, tienen que desarrollarlos. Los que he calificado hasta ahora lo que hacen es mencionar un tema, pero no lo desarrollan. Esa es la parte que a mí me interesa muchísimo. Desarrollar un tema, explicarlo si quieres también y profundizar y analizarlo también. Y el tercer aspecto importante en estos cómics es no olvidar las fuentes de referencia. Si ustedes no las olvidan, no va a haber forma de que si ustedes colocan fuentes de referencia, difícilmente van a sacar menos de 9 en el nivel experto. Se trata de compartir todo lo que han visto durante las últimas 3 semanas, 4 semanas con esta, y colocarlo en su texto, ¿no? David dice, no me gusta ya que recicla las imágenes en cada página.
Se vuelve aburrido y no tiene expresión de los personajes y no cuadran con las onomatopeyas. Muy bien, perfecto. Tengamos en consideración que obviamente tiene los elementos de un cómic y por eso fue calificado alto, incluidas las referencias de inteligencia artificial, es decir, confesó, no está mal, colocó más bien fuentes de referencia y la inteligencia artificial como si fuera una cosa más, y eso es muy valioso, ¿ok? No sé si tienen dudas finales, por favor, sobre el proyecto y el foro. El foro, recuerden, 5-8 renglones, seguir reglas en etiqueta, consultar el manual, citas y paráfrasis y fuentes de referencia obligatorias. Por favor, no olviden esa parte porque en el foro se están descuidando un poquito y vale bastante el de esta semana. No colocarlo en un día. Si quieren el nivel de excelencia, el nivel experto, tienen que hacerlo en 5 días diferentes. Y fuera de eso, creo que entienden más o menos cuál es la dinámica del foro y lo han podido contestar hasta la fecha. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más, Brisaida y David, por favor? Si es que hay, evidentemente. Gracias, Briseida. Espero que así sea. Y David, nada más dame tu pulgar arriba para cerrar el módulo. O si, o si tienes pregunta, por supuesto, es bienvenida. La composición sería más bien la construcción, David. ¿Cómo lo vas a estructurar tú? Composición sería desde los pasos iniciales, como dice, anota las ideas, haz un borrador, detalla cosas, haz un texto de la trama, algo muy corto. Se refiere a la composición, a cómo lo vas construyendo, cómo lo vas a ir construyendo poco a poco, ¿no? Esa parte es bastante importante. Eh, de nada. Ahora sí, ya que David expresó, me parece a mí, la última de sus dudas, les agradezco muchísimo haber estado este viernes 14 de noviembre de 2025 y durante las 7 sesiones previas. Les agradezco mucho que hayan estado y compartido lo que se refiere al módulo. Y muchísimas gracias. Si necesitan algo pueden consultarme a través de los medios habituales, que son correo electrónico y un mensaje en la plataforma a través del chat. Les deseo muchísima suerte en los siguientes módulos y también en el final de este. Y nada, yo reviso de todos modos el fin de semana. No estoy seguro si el lunes será día festivo. Me imagino que sí. Así que sus calificaciones probablemente van a estar el martes disponibles. No olviden por favor guardar o tomarle una fotografía a su calificación para alguna aclaración. Lo mismo que haré yo. Vale, que estén muy bien y muchísimas gracias y nos vemos en cualquier momento. Gracias, gracias a ti, Briseida, que estés bien.